Buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Alberto David, abogado experto en Derecho de la Inmigración, y en el video de hoy les voy a explicar cómo funcionan las rondas de invitación para visas de residencia en Australia, qué son las rondas de invitación y más o menos cómo funciona el tema a nivel específico. Cuando nosotros hacemos una radicación de solicitud de residencia, hablando de la visa por puntaje, o las visas que se rigen por puntaje, o las visas point tested. ¿Cuáles visas no son point tested? Por ejemplo, una visa de sponsor donde te sponsorea una empresa, ese es el criterio. En las visas de residencia por puntos, cuando nosotros hacemos el procedimiento de homologación de carrera y logramos un nivel de inglés mínimo de competent, entonces nosotros en teoría tenemos el material para radicar una expresión de interés, que es la solicitud formal de la residencia. Sin embargo, esta no es toda la parte del procedimiento, no es el procedimiento completo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Departamento de Inmigración tiene rondas de invitación mensual, generalmente, donde de los candidatos que han radicado solicitud, recoge los que él considera mejor o recoge los que considera que recogen los requisitos mínimos de aplicación o los que son más convenientes para la demanda en el país. Hablando, por ejemplo, de la época de la pandemia, cuando se estaba haciendo solicitud de exclusivamente profesiones relativas a medicina o enfermería. Entonces, lo que hay que entender es que el sistema de inmigración de Australia, una vez nosotros radicamos la expresión de interés, se divide en relación a si estamos aplicando onshore y offshore. Si estamos aplicando offshore, es decir, desde Colombia, Perú o cualquier país que no es Australia, obviamente, estamos sujetos a la figura de la preinvitación. Ya voy a explicar qué es la preinvitación. En cambio, estando onshore, es decir, dentro de Australia, tenemos que comprender que los territorios que invitan con preinvitación son Western Australia, Queensland, New South Wales y Australian Capital Territory o Canberra y Victoria. Y los que tienen invitación directa son South Australia, Northern Territory y Tasmania. Entonces ahora sí expliquemos cómo funciona el tema de la preinvitación. Cuando nosotros radicamos una solicitud de expresión de interés a New South Wales, el gobierno de New South Wales agarra esa expresión de interés, revisa que nosotros cumplamos con los requisitos y si ellos consideran que, de acuerdo a demanda de la ocupación y puntaje, cumplimos, entonces New South Wales o el gobierno de New South Wales nos invita a realizar una aplicación ante ellos de forma específica. Es decir, de lo que está en la expresión de interés que no implica documentos, luego vamos a tener que anexar una documentación para verificar que lo que se dijo en la expresión de interés es cierto o, digamos, cumple con todos los criterios. Ahí, si todo está en orden, entonces el gobierno de New South Wales, Western Australia, Canberra o Victoria van a notificar al Departamento de Inmigración que ese expediente cumple con los requisitos y que por favor le genere una invitación. Esa invitación obviamente ya es la invitación para aplicar directamente a la visa ante el Department of Home Affairs, ante el Departamento de Inmigración. Esto funciona diferente en territorios como South Australia, Tasmania y Northern Territory, donde la expresión de interés y la solicitud directa al Estado se hacen en un mismo momento. Si vemos el gráfico que vamos a presentar aquí en este momento, entonces vemos que los estados que están sujetos a ronda de invitación por preinvitación tiene 3 steps, cuando la invitación directa tiene solo 2 steps. ¿Eso qué quiere decir? Que ojalá que uno siempre estuviera en un territorio donde uno le piden solo la invitación directa, pero si tú cumples con los requerimientos y tienes un buen perfil y estás en un territorio de preinvitación, pues así funciona. Tienes que saber que obviamente el procedimiento es un poquito más largo porque estamos sujetos a un estanco procesal adicional. ¿Qué quiere decir esto? Las preinvitaciones no tienen fechas definidas siempre porque los territorios a veces invitan en ciertas temporadas del año, a veces no. Queensland a veces cierra invitaciones. New South Wales, por ejemplo, en este periodo fiscal no invitó para visa 491 hasta ahorita. Entonces eso depende de lo que cada territorio maneje. Pero la invitación directa o la invitación ya después de la preinvitación, es decir, la que es ante el Departamento de Inmigración, esa
invitación directa se hace generalmente cada 16 de cada mes. Es decir, esa sí es fijo, que es mensual. Y eso se puede revisar en las Invitation Rounds, poniendo Invitation Rounds Home Affairs en Google. Aquí les damos un ejemplo. Pero eso en realidad no deja ver demasiado. Lo único que deja ver es, en general, cuánto se nominó para Visa 491 y 190 y 189. Pero no deja ver el tema a nivel específico. Por eso nosotros recomendamos que el tema de las rondas de invitación, por lo menos de las 190 y 491, sean revisados en las páginas de cada uno de las agencias gubernamentales. Por ejemplo, el territorio de, no sé, Western Australia dice: invitamos en estas fechas, invitamos a candidatos de acuerdo a cada stream o cada forma específica de solicitud de visa, digamos. Invitamos a más o menos tantos candidatos con tanto puntaje. Eso sí te deja ver a ti más o menos cómo está funcionando la tendencia, y no radicar una expresión de interés que no va a tener éxito, como algunas personas en New South Wales que quieren radicar expresión de interés pero que tienen puntajes de menos de 100 puntos cuando el territorio ya está diciendo en cuánto está la ronda de invitación para esas específicas ocupaciones. Entonces, eso es lo más importante a tener en cuenta. Si estás confundido en relación a cómo solicitar tu visa de residencia, en cuál orden estás, preinvitación, invitación, cómo radicar una expresión de interés de forma correcta, si quieres que nuestro equipo legal te asesore, no dudes en contactarnos.